Bienvenidos y buenas tardes, tengan absolutamente todos ustedes. A esta hora, México habrá empezado ya su participación en la Copa del Mundo. ¿Qué esperamos? Un acto de fe. Un acto de fe. Lo que hayamos hablado antes, ya, ahí está. El Vasco no va a mejorar en sus salidas, en sus recuperaciones, en sus pérdidas, en balón parado, en su paso ofensiva. No. Lo que hay es lo que tenemos, gracias a los directivos que han pasado por este proceso. Así que, señoras y señores, y esto se lo decimos a los seleccionados y al Vasco, hay que ganar, como sea. No importa ya, hay que ganar a como dé lugar. León Lecanda con la información en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. León, ¿cuáles son las noticias de último momento? Adelante. Álvaro, fuerte abrazo. Entrenamiento hoy abierto durante 15 minutos, ya operado por FIFA en el que se conoce como Match Day -1, el día previo al partido. Y observamos a muchos medios internacionales. Había desde televisoras argentinas, brasileñas, británicas, estadounidenses, también turcas, por supuesto los rivales de México en el grupo. Vimos tanto sudafricanos como coreanos. Y esto te habla un poco ya de que la fiebre mundialista se vive a tope. En la cancha, los 15 minutos que tuvimos, Javier Aguirre muy atento del entrenamiento de los tres arqueros y el grupo, el resto, después de un ejercicio ahí de torito, de rondo, como se conoce, hizo un trabajo para irse sacando el estrés esas horas finales, Álvaro. Una especie de combinación entre balonmano y baloncesto en la cancha de fútbol. Ok. El objetivo era nada más lúdico, de calentamiento emocional. Completamente lúdico, de diversión. Yo te diría que fue recreativo, si lo pusiera yo un adjetivo, sí, recreativo. Los jugadores, digamos, con las casacas de FIFA, un grupo tenían un balón en las manos, una pelota pequeña, ¿no? Y te trataban de encestar, pero sin botarla, ¿no? Digamos que era una especie de balonmano, pero sí buscando anotar en una canasta, Álvaro. Divertido los jugadores. Esa es la parte que observamos. Acuérdate que solo son 15 minutos. Pero el parado táctico ya lo hizo el Vasco ayer, ¿eh? Hoy ya no va a ser fútbol. ¿Alguna reacción por parte del grupo? Un árbitro brasileño va a arrancar la Copa del Mundo con ellos. Walter Sampaio, con mucha experiencia, y ese es el árbitro elegido por FIFA para arrancar esta Copa del Mundo, el brasileño, Álvaro, como bien lo mencionas. No, mira, están tranquilos. O sea, yo creo que Javier Aguirre lo que ha hecho, por lo que nos han compartido los jugadores y también el propio entrenador nacional, ha sido decir, a ver, señores, lo que controlamos está de puertas para adentro, ¿no? Esto en la cancha, la táctica fija, el sistema de juego, las asociaciones dentro de la cancha, por supuesto las variantes que en algún momento pueda utilizar si es que hay que hacerlo, ¿no? Durante los 90 minutos. Pero lo que está fuera de control de los jugadores, Javier les ha dicho de eso, déjenmelo a mí, o simplemente sáquense de la cabeza. De acuerdo a lo que me informa la producción, más de 1000 integrantes de los medios de comunicación reportaron la práctica, León. No, Álvaro. No, más bien lo que sí es, ya hay más de 1000 integrantes de los medios de comunicación acreditados dando vueltas por la ciudad. Mira, hay medios internacionales reportando, por ejemplo, todos los movimientos sociales, las manifestaciones. Hay un numeroso grupo de medios en este momento, en vivo, porque todavía está seguramente la conferencia de Gianni Infantino en el Estadio Ciudad de México. El Vasco Aguirre habla a 2:30 de la tarde y Hugo Bross, el entrenador de Sudáfrica, 3:30 de la tarde. Entonces la mayoría de los medios están allá. Aquí en la práctica yo te diría que estuvimos por arriba del centenar presentes, porque además muchos se quedaron afuera, Álvaro. Ya no existen los permisos o los pases. Si no traes acreditación FIFA, no puedes ingresar al MD-1 y por supuesto tampoco al día de partido. León, una cosa que estaba preguntando, sobre todo para las personas que obtuvieron boletos o tienen boletos, en los últimos 2 mundiales se implementó el Fan ID. Para este mundial no he visto a nadie con su Fan ID. ¿Va a ser necesario el Fan ID? No, Álvaro, te confirmo que para este mundial no se ha activado el Fan ID, ni por parte de Federación Mexicana de Fútbol, que no le correspondería, pero tampoco por el máximo órgano del fútbol mundial. Entonces los aficionados simplemente con que tengan el registro en su cuenta de FIFA, que sean mayores de 16 años, con un correo electrónico válido, con los datos, ahí es donde llegan los boletos, y ahí, digamos, FIFA de una u otra manera tiene a través de su base de datos, su sistema, ubicados quienes se sientan en dónde, pero luego vienen las transferencias de los boletos, ¿no? Aquellos que se regalan, aquellos que se revenden. Entonces, sí podría ser un tema, pero no habrá Fan ID, Álvaro. Bueno, son en este momento Centro de México 1:06, el partido ya habría arrancado. ¿Con qué alineación entonces, León?
Raúl El Tala Rangel en la portería. Ha sido el arquero los 8 partidos este año y eso no va a cambiar para mañana de acuerdo con las fuentes que tenemos. Único movimiento respecto al 11 inicial contra Serbia, lo que nos han dicho desde ayer y lo dábamos en adelanto contigo, Álvaro, es Israel Reyes como lateral derecho. Al menos lo que nos han compartido fuentes es que ayer Javier lo puso en el 11 titular. Claro, podría todavía cambiar de parecer, sí, pero si es como lo puso ayer, entonces justamente será Reyes el jugador del América. Los dos defensas centrales, César Montes y Johan Vázquez, por izquierda Jesús Gallardo, medio campo Eric Lira, con Brian Gutiérrez, por izquierda Álvaro Fidalgo, en ataque Raúl Alonso Jiménez, por izquierda Julián Quiñones, por derecha Roberto Alvarado. También me dicen que probó a Edson Álvarez ayer en cuanto a este sistema, el parado táctico. Sin embargo, lo que nos han compartido, Álvaro, las fuentes, es que el Vasco no vería hoy a Edson listo para iniciar un partido. Sí para jugar unos minutos, pero no para arrancarlo. Perfecto, León. Cualquier cosa estaremos contigo más adelante. León Lecanda desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Atención, ojo, conferencia de prensa de Gianni Infantino, a ver si la tenemos más adelante. Bienvenidos sean todos ustedes hoy a la terraza más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales, don Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada y Michel, por supuesto, con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. A ver, que los debuts de México, que ustedes recuerden, hayan vivido, se hayan puesto a estudiar, son más sufridos que benditos, ¿no? Sí, sí, definitivamente son más sufridos. Sin contar los primeros mundiales, que tardamos un chorro en... Sí, algunos fueron inauguración, otros el día de la inauguración, aunque no propiamente el partido inaugural, digamos, pero en todos se ha sufrido. Partidos, ¿no? Sí, y el último, obviamente, bueno, en el 86 no fue inaugural porque inauguraba el campeón, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Exactamente hace... Derrota contra Noruega, recuerdo yo, no la años, sí, claro. Okay. Las derrotas en el 78. Pero no podemos olvidar el mismo contra Sudáfrica, se perdió 1-0. A eso iba. Y se empata 1. El 11 de junio del 2010, hace exactamente mañana, 16 años, partido inaugural contra Sudáfrica, 16 años exactos, porque fue el mismo día 11 de junio. Empate a 1, Chabalala había hecho el gol para Sudáfrica, empató Rafa Márquez en una descolgada, luego empató Rafa Márquez y a sufrir. Ahora, la cosa pinta distinta para el partido de mañana, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que se arranca con victoria. ¿Cuál sería catastrófico. No, si es una creencia, lo respeto. No, es una creencia y es ver lo que han sido las dos selecciones. Aunque fue tercer lugar en la Copa Sudafricana, aunque consiguió el boleto por encima de Nigeria para la Copa del Mundo, pues no es una selección realmente muy poderosa. Otro debut sufrido fue el del 98. Se perdió 1-0 contra Corea, que no fue el partido inaugural, pero hablo del debut de México, y se termina ganando 3-1. Es que regularmente no se ha ganado, Diony, ya esta va a ser la octava ocasión que se arranque Copa del Mundo, aunque no propiamente inaugural, pero sí el día de la inauguración. El día de la inauguración. A ver, el Mundial pasado se empata contra Polonia. Ajá. Okay. Con un penal detenido por Ochoa. Un penal detenido, sufrido. 2000... ¿Fallado por quién? Fallado por Lewandowski. No, atajado por Memo Ochoa. Está bien. No, atajado por Después Memo Ochoa comió el gol de Messi, también hay que decirlo, ¿no? Lo pudo haber detenido. A ver, en Rusia se le gana a Alemania. Se le gana a Alemania. 1-0. Grandioso. Grandioso. Luego, 4 años antes, en Brasil. En Brasil se gana, ¿no? Fue el empate, ¿no? Se le gana a Camerún. No, se le gana a Camerún. Se le gana apretadamente. Se empata con Brasil y después se le gana a... 2010. Bueno, contra Croacia. 3-1. Contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. 2006 en Corea fue contra... no fue contra Ecuador, fue contra Croacia, ¿no? No, el 2006 fue contra Irán, ¿no? 2006 contra Irán. Después vino el partido con Angola, ¿no? De acuerdo. 2002, Croacia fue el primer partido gol de Juan Carlos. ¿No fue Ecuador? No, Ecuador fue el segundo, si mal no recuerdo. Pero, en fin, a ver. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, creo, Álvaro, para este Mundial particularmente? La expectativa. Sobre todo, por ejemplo, en esa del 94 frente a Noruega, creo que la expectativa de esa selección era mucho mayor a la que tenemos hoy con esta selección mexicana. Por eso creo que puede cambiar mucho la situación. El tema es, ese primer resultado en un mundial en casa, tomando en cuenta que tu siguiente rival va a ser Corea, creo que sí es determinante con lo que pueda pasar con la selección mexicana.
creo que llegan mucho más tranquilos porque la expectativa es otra. Es una incertidumbre total el día de hoy la selección mexicana. ¿Hay expectativas menores? Mucho menores. Clasifican los 8 mejores terceros lugares. El grupo no pinta tan complicado. Pero menores que no. Pero no pinta tan complicado dependiendo de... En el 94 éramos subcampeones de Copa América. Por eso. Pero era Noruega, Italia y... Las expectativas nos platican del 78, ¿cuáles eran? No, pero Pietra, del 94 en adelante la expectativa con la selección mexicana siempre ha sido muy alta. No es cierto. ¿No? El 78 era altísima. Pues sí, para el 98 se tuvieron resultados muy adversos en los partidos de preparación. Eso es cierto. Para Brasil 2014 llegamos por la vía del repechaje y la expectativa no era mucha. Se superó la expectativa. Pero era más. ¿Tú crees que es más? Pero fíjate cómo es. La expectativa del 2006, por lo que se había hecho en confederaciones, en el 2005 era alta. Ahí sí. O sea, sí. realmente la selección no pudo replicar en esa fase de grupos del Mundial lo que había hecho la confederaciones. Jugó bien esa confederaciones, pero fuimos lugar 4 de 8. Tampoco hay que... Está bien, pero si ese fútbol... Estábamos para campeones. Pero si ese fútbol lo llevas a la primera fase del Mundial, México hubiera sacado mucho mejores resultados. A ver, yo estaba muerto en ese entonces, en 1978 yo estaba muerto, no había nacido. Nadie de los de aquí. Nadie de los de aquí habíamos empezar con la metafísica. Pero nadie de los de aquí habíamos nacido, ¿no? Los SMs y todas esas cosas. Don Pietra ya era adulto, tú también. En el 78, ¿cómo voy a hacer? Creo que hasta Michel ya había nacido. No, espérate. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? 7-9 es que... Sí. 7-9. Por ahí. Ok. Lo que a mí me cuentan es que había una gigantesca expectativa para el 78. Enorme. Era se le gana, se empata y se pierde. Lo cuentan porque la verdad pues, estábamos muy chiquitos, pero pues era lo de Túnez, ¿no? Y se le gana a Túnez. Una selección encabezada por jugadores que habían hecho una gran eliminatoria. Y ahí estábamos para campeones. Pero además Alemania nos metió 6. ¿no? Pero además fueron 20 años de mundiales, o sea, los que se llevaron del 70 hasta el 90, donde hubo una inconsistencia, porque se queda eliminado para el premundial de Haití. Después en el 78, lo que ya platican de esa fase de grupos. En el 82 tampoco se va por el premundial de Honduras. En el 86 somos los anfitriones. Y después en el 90 los cachirules. Entonces sí había una inconsistencia por parte de Federación, por parte de la selección mexicana, para poder estar presente en la mayoría de esos mundiales. A partir del 94 nos empezamos a hacer ya más consistentes. Porque todos habíamos conseguido el boleto octavos de final hasta la anterior del Tata Martino. Pero en el 86 sí había una expectativa por ser los local. dos anteriores como local. Había más expectativa en el 70 y en el 86 que en este 2026 con la selección mexicana. Sí, porque en el 86 además se prepararon un año. Sí. O sea, la concentración fue de un año. Yo no sé cómo los clubes lo aceptaron en ese momento, pero bueno. Había una expectativa mucho mayor, ¿no? Que la de hoy sí. Sí. De hoy eso creo que puede jugar en favor de la selección que dirige Javier Aguirre. Mundial había mucha más, ¿no? Muchísima más. Yo me acuerdo siendo un niño de 6 años que todo el mundial era completo en México. También hay que, por eso, ¿no? Aquí solamente son 10 partidos, ¿no? 13. O sea, los pesos que usábamos, las monedas eran conmemorativas. O sea, todo lo veías súper brandeado. Hoy no tanto. Bueno. Vamos a ir con el siguiente episodio desde el Tri. No se lo pierda, es algo que usted tiene que ver. Escúchelo, gócelo, desde el Tri. Lo que le puedo aportar a esta selección, tal vez el ser un buen compañero, el jugar con mucha pasión, con huevos, como se dice en México. Te puedo decir que podemos ser campeones del mundo. Yo creo que... Y le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter a León Lecanda. León, ¿cómo estás? Y por supuesto, la primera pregunta es las últimas noticias del Tri. ¿Cómo está el Tri a un día de que arranque ya la Copa del Mundo? ¿Cuáles son las sensaciones? Escuchábamos a los jugadores de que, al menos Guillermo Ochoa decía, me siento en uno de los mejores momentos de mi carrera. Sí, de esa forma. La verdad es que, Nati, fuerte abrazo para ti, Caro, en SportsCenter. Ese es el sentir hoy de esta selección mexicana, que se acabaron las divas, que se acabó esa época en la que los jugadores imponían su voluntad, los horarios de entrenamiento, los días de descanso, las visitas de sus seres queridos. Hoy esta selección mexicana, en 22 meses con Javier Aguirre, pues ha tenido eso: orden, disciplina, sentido de pertenencia, mucho compromiso y sobre todo ilusión de jugar esta Copa del Mundo. Prácticamente a 25 horas del silbatazo inicial, Nati, y observamos la práctica. Recién, todavía está el entrenamiento, pero recién nos retiraron por este MD-1 de FIFA y pudimos ver muy buen ánimo, ¿no? Javier Aguirre hizo el 11 inicial ayer, el parado táctico. Hoy solamente juegos en la cancha, incluso de baloncesto, ¿no? Para relajar a los jugadores. Y León, lo que todos queremos saber,
el 11, hablabas justamente de los que serían los elegidos para inaugurar esta Copa del Mundo. ¿Todavía seguimos con las mismas dudas o hay de repente señales, indicaciones de que ya podrían irse disipando esas dudas? Mira, te voy a decir una cosa, según las fuentes que hemos consultado, Javier Aguirre prácticamente tiene ya definido el equipo que va a usar mañana. No creo que le queden dudas hoy al Vasco Aguirre. Le puede quedar dudas, digamos, a todas aquellas personas, o nos pueden quedar dudas a los que cubrimos a la selección mexicana, pero será algo muy semejante a lo que puso el jueves pasado contra Serbia. De atrás hacia adelante podría ocurrir solamente un cambio en el equipo titular. Raúl El Tala Rangel, de izquierda a derecha, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, César Montes y ojo, ayer puso a Israel Reyes como titular por la banda derecha. Si ese es el cambio, sería entonces la salida de Jorge Sánchez y el ingreso del todavía jugador de las Águilas del la América. Medio campo con Eric Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, en ataque también Raúl Alonso Jiménez, escoltado por Julián Quiñones del lado izquierdo y Roberto Alvarado por derecha. Perfecto, León. Ahora bien, el ambiente te hablaba de que si se siente la presión de lo importante que es este primer partido, de la presión, de la expectativa que tiene evidentemente el aficionado que va a llegar a impulsar el Tri, ¿se siente esa responsabilidad? Sí, indudablemente. El jugador de fútbol hoy de la selección mexicana sabe que representa a un país de casi 130 millones de habitantes y a otros cerca de 50 millones de mexicoamericanos o mexicanos nacidos en los Estados Unidos de origen de este país. Y obviamente hoy ese orgullo que sienten los jugadores lo han expresado en cada una de las ruedas de prensa, en cada uno de los momentos de zona mixta. De hecho, puedo decir que a diferencia de todos los mundiales anteriores en los que me ha tocado participar de una u otra manera, este es donde mayor apertura ha habido. Este es donde más ha habido oportunidad de charlar con los jugadores, de tener las impresiones de primera mano, incluso para las televisoras que no tenemos derechos de transmisión. Y por lo tanto, Nati, yo te podría decir que en ese sentido los jugadores saben perfectamente, uno, la responsabilidad que tienen los 26 de representar al Tri y dos, ese orgullo de hacerlo en casa. Perfecto, León, gracias por todos los detalles desde el Centro de Alto Rendimiento de la selección mexicana y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de cada detalle a 25 horas entonces de que se inaugure esta Copa del Mundo. Y tenemos que hablar también de la pregunta del día, ¿conseguirá México ser primero de grupo? Es la gran duda. Creo que además del 11 que ya nos decía León que se iban disipando, ¿verdad? Esas dudas o esos nombres, yo creo que queda la incógnita de si podrá. En el papel se supone que Sudáfrica es el rival más débil, más sencillo, pero sin embargo los africanos no es que le quedan como anillo al dedo a la selección mexicana. Sí, porque además ya se le jugó en 2010 y no se le ganó. Exactamente, por eso te digo. Entonces, confiando en que tenga un gran resultado, el partido clave también va a ser ante Corea del Sur. Y ver qué hacen Corea y Chequia por el tema de los goles también. Creo que también los goles va a jugar a favor o en contra de la selección mexicana y hay que tener muy pendiente qué va a pasar con eso. Además, Chequia tampoco es un flan. No. O sea, creo que miden 1.90, el portero 1.94, o sea, la defensa 1.90, Dárida, que es el más bajito, 1.72. O sea, es un rival muy físico y que va a ser el último también. Entonces, exacto, y que además viene creo que hacer la tarea antes. Con un buen envión, debido a los resultados que ha conseguido en los fogueos. Entonces, para responder, ¿se queda con el primer lugar? Híjole, ojalá. Bueno, no sé, mandando buena vibra, digamos. Porque además si queda primero, por ahí está Inglaterra en la vuelta de la esquina, pero si no, hasta podría estar Brasil, Marruecos. Entonces no sé no sé qué será peor. Yo digo que sí, para mandar buena vibra. Sí, yo creo que sí. Uno tiene que aspirar a lo mejor en el Mundial, pero está complicado. Participe.